encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya vamos a presentar a nuestro invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Nosotros empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Impresionante la cantidad de venezolanos que siguen nuestra programación. Gracias, amigos, por su apoyo, por estar allí con nosotros. Un beso, un abrazo para todos. Mi cuenta Twitter, @mingo_1. En Instagram saludamos a todos los que están allí conectados en Mingo Blanco TV. Y toda nuestra programación en todas las plataformas. Ya ustedes se suscribieron a nuestro canal de YouTube. Muy bien, nota positiva, y nuestra programación en todas las plataformas, repito, RCR 750. También estamos en Periscope y en la aplicación TuneIn. ¿Podrá la energía nuclear contra la pandemia? Además, debe considerarse a la peste china como un instrumento terrorista. Así promovíamos este encuentro con el presidente de Cerovca, que es nuestro amigo Omar Arias, que es físico, médico de medicina nuclear, profesor universitario. Omar, un gran abrazo, un saludo de parte de todo el equipo del programa. ¿Cómo estás? Te escuchamos, no tenemos retorno, ahora sí. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Perfecto, por atendernos bien temprano. Domingo, y a ti y a toda la audiencia. Sí, tienes un evento para mañana, ya vamos a hablar de esto, pero los muchachos me decían que bueno que tenemos a Omar Arias en el segmento de entrevista, porque queríamos preguntarte inicialmente si la situación del personal de salud y los médicos en Venezuela es distinto a otros países. Jackson, Marilia y Erika estaban comentando la muerte de 4 médicos el día de ayer, que se suman y ya pasan de 100, pues, ¿no? ¿Qué es lo que qué crees tú que está pasando? ¿Qué reflexión tienes tú con respecto a esto en tu condición de médico, que también te la pasas en las clínicas y en los hospitales, ¿vale? Fíjate, Mingo, el tema delicado para nosotros en el sector salud en Venezuela, obviamente es una realidad muy distinta a los países europeos o los países, digamos, de América, incluso con otros compañeros de aquí de América Latina. Y tiene que ver con la disposición del material de protección. Es decir, comprender, ¿sí?, que para nosotros es prioritario, sobre todo en medio de una pandemia como la que vive el mundo, es prioritario disponer primero de agua, una cosa tan básica a nivel de nuestros hospitales que no se tiene a nivel nacional. Es decir, algo tan básico como es, si estamos hablando de que una de las medidas más sencillas para evitar la transmisión, el contagio, para evitar este tipo de contagio es precisamente lavarse las manos con agua y jabón. El hecho de no disponer de agua de manera continua en nuestros hospitales, obviamente ya ahí tienes un primer golpe al hígado con respecto al tema de la prevención. Y luego, por supuesto, recordar, Mingo, esto es un punto muy importante, desde la Asociación Venezolana de Arquitectura e Ingeniería Médico-Sanitaria, hace ya algunos años, hace 5 o 6 años, se había hablado de la necesidad de todo lo que tenía que ver con el tema de fluidos, con todo lo que era el tema de los gases medicinales, del tema de la incorporación del aire limpio y el aire contaminado, digamos, donde pudiésemos generar contaminaciones cruzadas en los quirófanos, y la necesidad de implementar los mecanismos de filtros, etcétera, cosa que no se ha realizado a nivel hospitalario. Entonces, ¿qué ocurre, Mingo? Para que podamos comprender, para que la gente pueda entender esto. El tema del virus ha venido cambiando en términos de lo que nosotros hemos venido aprendiendo con el tiempo. Es decir, lo que sabíamos en enero no es lo mismo de lo que sabemos hoy. Claro. Ya hoy sabemos que definitivamente sí, el mecanismo más fuerte de contagio a través de las gotículas que nosotros podemos expulsar cuando estamos hablando, cuando estamos transpirando, y definitivamente eso se reduce con el uso de la mascarilla y con el distanciamiento social. Pero también es importante, cosa que se sospechaba, pero que no estaba claro hasta que el CDC, este Centro para Desastre, digamos, de los Estados Unidos, analizó efectivamente qué era lo que ocurría con el virus en relación a lo que eran no las gotículas, sino el aerosol. Claro. Y de aquí sabemos ahora que puede permanecer en el ambiente
por más tiempo. Entonces esto quiere decir que yo, si no me cuido o si yo estoy contagiado y bueno, yo respiro, me quito la mascarilla, toso, etcétera, ese aerosol pudiera quedar allí. Y si no hay un mecanismo serio del tema, por ejemplo, de lo que es la entrada y salida de aire con sus filtros, etcétera, evidentemente pudiésemos estar contribuyendo. Entonces, tenemos estas perspectivas. Uno, el tema de todo lo que tiene que ver con el aparataje de inyección y extracción de aire. Dos, obviamente, la falta o la carencia de instrumentos de protección, comprender que nosotros necesitamos bata más otra bata, el tema de la mascarilla, la mascarilla de cara completa, los lentes incluso, recordar que también hay posibilidad de contagio a partir de los ojos. Entonces, claro, cuando tú comprendes esto y te das cuenta que a muy duras penas podemos tener una mascarilla en una emergencia, evidentemente esto te da entonces, por supuesto, los resultados que estamos viendo hoy por hoy. Claro, a esto quería sumar lo que estábamos conversando. Erika te quiere saludar y tiene planteamientos para ti, Omar, pero ¿cómo no? Rapidito, esta metodología de la cual Maduro se ufana y se vanagloria permanentemente en cadena. Estábamos en una semana relajados y la otra semana cuarentena estricta, es decir, una semana nos enfermamos y la otra semana nos curamos, otra semana nos volvemos a enfermar y nos volvemos a curar. ¿Eso tú crees que es profesional? ¿Eso es lógico? ¿Eso es un invento cubano? ¿A qué nos estamos exponiendo con esa situación de ese método venezolano que Maduro dice que es propio, pues, ¿no? Que es de aquí? Esa era precisamente mi pregunta, Omar. Sí. Hola, Omar, buenos días. Esa justo era mi pregunta. Si ese esquema funcionaba y de dónde se lo había copiado, porque este 7x7, lo que vemos entonces después en la semana de radicalización, todos recogidos, y después en la semana siguiente las cifras se duplican. Mire, fíjense, esto es un tema, a ver. Difícil. Sí, es un tema complicado porque Mingo y Erika, cuando no es la ciencia la que marca el ABC o el procedimiento, sino que es la política la que rige, evidentemente aquí no hay argumentos científicos, lo que hay es argumentos políticos. Y obviamente la pandemia, por supuesto que funciona bastante bien para aquellos regímenes que pueden utilizar la pandemia como la excusa perfecta para generar aún más control sobre la población. Entonces, ¿qué ocurre? En términos de ciencia, para que quienes nos están escuchando y viendo puedan comprender, obviamente sabemos que el tiempo en el cual nosotros podemos tener el virus y contagiar es efectivamente en 14 días. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos esos 14 días, evidentemente el hecho de que yo solamente abra 7 días y luego nuevamente cierre y abro y cierro, evidentemente ahí no estoy generando ningún tipo de control. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo perfectamente pudiera tener el virus, contagio a alguien durante esta semana, después me quedo una semana en mi casa, pero ya esa persona va a volver a presentar síntomas 7 días después. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué no vemos cifras tan alarmantes y pareciera, o el gobierno se jacta en decir, no vale, a nosotros no funciona, miren la maravilla que es el caso venezolano? Claro. Esto tiene que ver con la poca cantidad de pruebas. Si nosotros pudiésemos hacer la misma cantidad, por lo menos la mitad de la cantidad de pruebas que hace nuestro vecino más cercano, el caso de Colombia, nosotros fácilmente pudiéramos tener el doble o el triple de casos de los que reportamos hoy. ¿Qué quiere decir esto, Mingo? Y es para que siempre comprenda nuestra audiencia la situación. La pandemia es un iceberg, en donde el pico del iceberg, lo que está fuera del agua, es solamente los casos que evidentemente tienen sintomatología, se complican por una u otra razón, se hacen la prueba, dan positivo y se registran dentro de la estadística. Claro. Dentro de la estadística nacional. Ojo, esto pasa a nivel mundial, este es el problema, que tú tienes el iceberg de abajo, una gran cantidad de personas que o tienen muy pocos síntomas o están asintomáticos, pero que tienen el virus. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que lo que nos preocupa a nosotros es que obviamente ese pico del iceberg sea muchísimo más alto de lo que efectivamente se está presentando hoy, ¿no? Otra cosa que los muchachos estaban conversando, y me parece importantísimo tu opinión, Maduro dice que Venezuela va a participar en la fase 3 de la vacuna rusa, Sputnik 5. ¿Qué postura tienes tú como médico, como físico, como científico en esta? Creo que la academia ha alzado su voz. La alzó la semana pasada al respecto, sí.
Sí. Fíjate, mira, yo creo que toda la comunidad científica, digamos, tiene sus restricciones o sus reservas. Digamos, sí, sus reservas, sí, efectivamente, en relación al tema de las vacunas. Es decir, mira, comprender que la vacuna, digamos, una vacuna seria en términos de poder tener un resultado que no me vaya a perjudicar más de lo que me beneficia, es un punto de demasiado detalle. Es decir, una vacuna seria, una vacuna que obviamente garantice la integridad y la salud de las personas. Por supuesto que nosotros, mira, tenemos que comprender que la ciencia definitivamente pasa por diferentes etapas. Es decir, el tema de la vacuna, sí, uno empieza primero con un grupo más reducido, menos de 1.000, luego menos de 10.000, luego más de 100.000, y son etapas en las cuales hay que cumplir y hay que evaluar qué es lo que ocurre en términos de resultados. Ahora bien, utilizar el caso de Venezuela como conejillos de India, evidentemente, no es la mejor consideración, en términos de que no se dispone, digamos, de artículos científicos validados entre expertos que garanticen o que den seguridad con respecto a la vacuna. Entonces, claro, digamos, hemos sido muy responsables, igual la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, obviamente han estado de la mano de llamar la atención, es decir, comprender que primero nosotros, antes de estar hablando de la vacuna, Mingo y Erika, y quienes nos escuchan, antes de estar hablando de que si Cuba tiene la solución del tratamiento, o si Rusia tiene la vacuna milagrosa, tenemos que hablar primero de cuáles son los fundamentos de lo que vamos a hacer en el ABC para podernos proteger y cuidar en términos de contagio. Y luego, una vez que ya nosotros hayamos controlado ese crecimiento exponencial que seguimos manteniendo y que seguimos creciendo, luego de ese control veremos qué ocurre. Pero pensar que, bueno, no importa, que sigamos teniendo 1.000, 2.000, 3.000 casos diarios, ¿sí? Que es más o menos el estimado de lo que nosotros hemos realizado. Es decir, esos 1.000 casos que se registran es apenas 1/3 de lo que realmente está ocurriendo a nivel nacional. Entonces, estar hablando de 3.000 casos diarios y que estemos hablando ahora de preocuparnos por la vacuna, en cambio de tomar las medidas correctivas adecuadas, obviamente es una gran irresponsabilidad, Mingo y Erika. Yo creo que aquí el llamado de atención tiene que ser a todos, a los factores políticos, a los factores sociales. Obviamente comprender que la prioridad debe ser primero colocar a la ciencia, a la academia, tomando las decisiones adecuadas. Mira, lo vimos con el Potro Álvarez, ¿vale? Mira, lo vimos como un pelotero no puede estar a cargo de un sistema de salud porque evidentemente no se está preparado para ello y es inevitable. O sea, no importa aquí el matiz político que le querramos dar, que si es de izquierda o de derecha, que si es oposición o si es prochavismo. Aquí el problema de fondo es que se está utilizando la pandemia meramente con fines de control, para ver cómo yo manejo y mantengo el tema de la población en un límite para después llegar a unas elecciones o a un show electoral, digamos, de aquí a diciembre. Y no se tiene previsto sencillamente que aquí es un tema de cuántas personas van a fallecer, cuántas personas se nos van a complicar. Mingo, Erika y quienes nos escuchan, nuestras clínicas privadas están hoy por hoy ya al límite de lo que es la capacidad operativa. Comprendamos que si ya nuestro sistema público de salud venía muy deteriorado, ya colapsó, el sistema privado ya está al límite, esto quiere decir que si mantenemos esta tendencia, va a ser un escenario como el que veíamos en Ecuador o en Perú, ¿vale? Y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso es la desesperación de las academias en alzar la voz, en presentar los documentos técnicos y en decir, mira, aquí tenemos que hacer lo que se debe hacer. El tema económico o estar hablando o plantearnos un tema de, bueno, que es que la economía se va a ver más colapsada, claro, bueno, es que no nos podemos dar el lujo. Eso es absurdo, Mingo. Aquí es un tema de vida o muerte. Y ante eso, la prioridad tiene que ser la vida de los pacientes. Sí. Fíjate, rapidito antes de ir al corte, o si quieres lo dejamos para la próxima parte porque ya tengo encima identificar. La gente quiere saber, ya que tú estás hablando de que las clínicas están hasta los tequeteques y el sistema de salud nuestro muy precario, ¿qué hace una persona que presente síntomas? Pues si se va, si puede llamar a un médico de confianza, si lo mejor es quedarse en su casa o ir tengo entendido incluso que en las clínicas privadas te dicen, oye, si no es una cosa realmente de que te estés muriendo, ni se te ocurre venir para acá.
Entonces, eso quisiera que lo conversáramos en la próxima parte y no sé si también tú tienes otros temas. Sí, te preguntan también sobre la inmunidad de rebaño que tanto se ha hablado, de la que tanto se ha hablado. Claro. Que se ha aplicado incluso en otros países que se han negado a la cuarentena precisamente para aplicar esta inmunidad de rebaño. Buenísimo, ¿no? Y tenemos que hablar de la energía nuclear, pues, ¿no? Que es un tema que vas a tratar mañana. Eso será en momentos, vamos a identificar. Un espacio para formar nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Antes de hablarles de DLAP, que es el cliente con el que vamos a arrancar este segmento de publicidad, me han pedido que repita las coordenadas de nuestros amigos de Más Limpio. El Instagram, ¿se acuerdan? Los productos de limpieza que mostramos el viernes. Bueno, el precio es fabuloso y los productos son extraordinarios. Entonces me dijeron que si habría algún teléfono, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar en el Instagram. El Instagram de ellos, lo voy a repetir rapidito, es @máslimpio3000 en número. Y si quieren anotar rapidito, 0414-234-4122. Ahí encuentran todos los productos de limpieza, precios, cloro que yo compré el cloro el viernes, ¿no fue? El viernes, mira, una maravilla de verdad y el precio me sorprendió. Bueno, ahora sí hablemos de DLAP Biodiagnóstica. Amigos, DLAP es un laboratorio bacteriológico de referencia. ¿Qué significa eso? Que ellos reciben pruebas de otros laboratorios y las procesan con los maravillosos profesionales que tienen y los equipos de la más reciente generación en el mundo entero. Y ofrecen ese ambiente cálido, ese trato cordial, profesional, cercano, humano. Y yo quiero que usted lo constate. Tenga a la mano siempre los teléfonos de DLAP por cualquier eventualidad, no solamente por hacerse su examen de perfil 20 o algún examen especial que le mande su médico. Resultados al instante, el mismo día, tanto de las pruebas especiales como del perfil 20. Y muy económico, que esto es importante en esta época. 0414-202-2900 de DLAP Biodiagnóstica, que es precisión y confianza en laboratorio clínico. Cero. ¿Por qué vidas? Porque ellos, a través de un muy calificado equipo de profesionales venezolanos, ofrecen la solución integral en materia de seguridad radiológica. Sepa que usted, que está al frente de una clínica, de un centro hospitalario, requiere la asesoría permanente de Serofca, porque es empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Anoten para que los llamen 0212-310-7410 .serofca. Erika me está ayudando con este heladito de Vegan Fruit. Este es el Sensation. Les voy a echar el cuento rapidito. Un restaurante muy famoso que está en el Altamira Village le pidió a nuestra chef Male que diseñara un heladito para ellos ofrecerlo en su carta en el restaurante. Bueno, surgió este heladito que es de verdad algo exquisito. Fíjense ustedes, lo voy a probar porque es súper cremoso. Se llama Sensation y es con mandarina, nueces y cacao. Esto es, miren la cremosidad de este helado. Vean este helado. Esto es una maravilla, chicos, de verdad. El sabor, cómo se conjuga la mandarina con el cacao y las nueces. Esto es una delicia. Quiere que se lo lleven a su casa. 0424-254-2041 o 0424-1421. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
un periodista espontáneo, al observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios con Mingo. Estamos con nuestro amigo Omar Arias, psicomédico. Omar, muchas preguntas, muchas inquietudes en los distintos chats de nuestras plataformas donde sale nuestro programa. Ya, por supuesto, queremos invitar a que te acompañen mañana a este conversatorio. Ya va a haber tiempo, nos quedan unos 10 minutos de programa, insisto, para apelar a tu capacidad de síntesis y poder satisfacer inquietudes. Pero antes de hablar de este conversatorio sobre energía nuclear, que además me parece fabuloso, es una historia con más futuro que pasado, tus apreciaciones con relación a esto aplicado al COVID. La gente quiere saber tus consejos, tus recomendaciones, que te damos en punto suspensivo. Claro, fíjate, mira, ¿qué hacer? Primero, si una persona presenta síntomas, si tiene carraspera, si tiene algo de quebranto, si no respira bien, si tiene fiebre, es decir, va a una clínica, mejor se queda en su casa, se toma el acetaminofén, que es lo que están diciendo por allí, el jugo de limón, que es lo que hay que hacer. Sí, aquí vamos a conectar incluso también con la pregunta de Erika en relación a todo lo que tenía que ver con la inmunidad de rebaño. Lo primero, lo prioritario, llamado de atención es el siguiente. Si nosotros colapsamos el sistema de salud, es decir, yo voy a la clínica o al hospital porque me siento ligeramente mal y me da mucho miedo y voy al hospital, ¿qué ocurre en nuestro país de manera muy particular? Que pareciera que la persona enferma es definitivamente un bioterrorista o es una persona que ha cometido un crimen y no una persona que necesita atención. Por ello, hemos visto cómo en nuestros hospitales sencillamente la persona es remitida obligatoriamente a estar presa en un determinado hotel o en una determinada locación a expensas de obtener un resultado un mes posterior de lo que debería ser un análisis rápido, ¿no? Entonces, eso por un punto. Obviamente, esto lo que nos está llamando la atención es a que si yo tengo síntomas muy leves, y esto es muy responsable, fíjense, a nivel mundial, los síntomas leves de una pequeña carraspera a nivel de la garganta, una ligera fiebre, que no ha llamado mucho la atención, es decir, que no me complica, pero que yo puedo permanecer en mi casa, el llamado de atención es a permanecer efectivamente en casa en aislamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo empiezo a tener una pequeña sospecha, que oye, me sentí mal, tuve un poquito de fiebre, primero, utilizar la mascarilla dentro de la casa, comprender que si yo utilizo la mascarilla y quien me está cuidando, mi familiar, mi hijo, mi esposo, lo que sea, me está cuidando, evidentemente tanto él como yo debemos utilizar la mascarilla. Claro. Porque en el momento en el cual ese acompañante sale de la casa, pudiera ir a contagiar a otro. Pero si ambos utilizan la mascarilla, evidentemente reducimos esa posibilidad. Entonces, el llamado de atención es obviamente, sí, a consultar su médico internista, llamar primero por teléfono. Siempre hemos hecho esta indicación. Ahora actualmente no es irnos a aparecer en una consulta, sino hacer una consulta vía telefónica, verificar primero y a partir, bueno, mira, no es que yo soy diabético, hipertenso, tengo problemas respiratorios y además empecé ya ahora con fiebre, evidentemente estos son síntomas de alarma que debo remitirlo al médico y entonces allí considerará si es necesaria una visita del especialista o si es una visita de emergencia a la clínica. Pero inicialmente, si yo tengo muy leves síntomas, empiezo a tener una pequeña molestia, soy una persona joven, etcétera, permanecer en casa en cuarentena, Mingo. Esto es muy importante. Y aquí conecto con el tema de Erika en relación a la inmunidad de rebaño. Fíjense, para poder obtener una inmunidad de rebaño, según las cifras estadísticas... ¿Qué es una inmunidad de rebaño? ¿Pero qué es una inmunidad? Muy bien. Sí, lo primero para comprender, efectivamente, cuando nosotros hablamos de inmunidad de rebaño, nos referimos a una estrategia, sí, que va en función de frenar lo que pudiese ser el avance de la pandemia. Es decir, lo que estamos buscando es que la mayoría de las personas genere anticuerpos ante este virus, y si todos tenemos anticuerpos, evidentemente alguien contagiado no va a poder contagiar a más, no va a poder generar daño. ¿Cómo se generan ese tipo de estrategias o cómo se logran ese tipo de estrategias? Una, a través de vacunas, o dos, a través de la exposición o del contagio controlado. Sí. Ahora bien, ¿por qué digo esto de manera muy responsable? Fíjense. Suecia fue el primer país en decir, no, a nosotros no nos importa nada de esto, vamos a mantener la economía abierta, todo el mundo el que se quiera contagiar se contagia, y nuestro sistema de salud es sólido, duro y va a poder con esto. ¿Qué ocurrió? Solamente tuvimos un 17%
de la población contagiada y tuvimos cifras alarmantes de muertes y de complicaciones a nivel del sistema, uno de los sistemas de salud más desarrollados a nivel mundial. Sí. Es decir, se sobrepasó la capacidad técnica instalada, lo que dio lugar a que el ministro de Salud se arrepintiera en cadena nacional, el ministro de Salud de Suecia, se arrepintiera en cadena nacional de esta decisión. Lo mismo ocurrió en Inglaterra, quienes iniciaron de una manera, y cuando el primer ministro se vio afectado es cuando allí dijo, no, vamos a tomárnoslo en serio y esto no lo vamos a poder hacer de esta manera. Entonces, ante la poca cantidad de contagios, de no poder llegar a 60, 70%, esto nos está llevando entonces, fíjate, que el mejor de los casos, es decir, donde mayor cantidad de personas se contagiaron, está entre un 7 y un 17% de la población. El caso de Nueva York, con tanta cantidad de afectados, solamente hemos llegado al 17.5%. Entonces, hoy por hoy no hay forma ni manera de que este tipo de estrategias que tal vez puede hacer que el régimen de Maduro haya tomado o haya medio leído algo de inmunidad de rebaño y crea que tomando este tipo de decisiones de 7x7 puedan complementar o puedan desarrollar esta estrategia, sencillamente no es viable con este tipo de virus. ¿Es cierto que se tienen que tener $20,000 mínimo para que te acepten en una clínica privada? No. Eso no se ha manejado. Han habido críticas, etcétera, y las clínicas de manera responsable han dicho, mira, nosotros lo que sí, evidentemente, tenemos que tener en consideración, y es uno de los puntos clave, es que hoy por hoy todas las cosas vienen importadas y en dólares, dolarizadas. Claro. Por lo tanto, evidentemente, si yo me complico, tengo que estar en terapia intensiva 7, 10, 15, 20 días, evidentemente los costos se pueden elevar de manera muy abrupta. De allí que tengamos que enfocarnos entonces en la prevención, Mingo. Omar, energía nuclear. Mañana hay un conversatorio. Tú vas a estar junto al ingeniero Alfredo García. Cuéntanos cómo podemos insertarnos y acompañarte en este conversatorio. Fíjense, bueno, mira, en medio de toda esta situación, evidentemente, el mundo sigue su camino y sigue un camino con bastante audacia, buscando métodos alternativos, tanto de energía dentro de nuestro planeta Tierra como de posibilidades energéticas para viajes fuera de nuestro planeta Tierra. Esto ha dado lugar a un libro publicado por Alfredo García, también mejor conocido como Operador Nuclear, con su cuenta en Twitter. Y evidentemente quisimos hablar sobre un libro que él ha recién sacado, que habla sobre la energía nuclear salvará el mundo. Y precisamente lo hemos querido vincular porque una de las estrategias, una de las herramientas que nosotros utilizamos en términos de la medicina moderna, de la medicina diagnóstica moderna, es precisamente la medicina nuclear. Es decir, el uso pacífico de elementos radiactivos. Entonces, bueno, mañana a la 1 de la tarde, hora de Venezuela, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Serofca TV, así como también en nuestro Facebook. Lo vamos a tener en vivo en ambas plataformas y vamos a poder conversar sobre algunos mitos y realidades, el tema de Chernóbil, si se puede o no se puede repetir ese mismo caso hoy por hoy en las centrales nucleares, si de verdad es tan limpio como se dice o si los desechos radioactivos son tan complicados como la serie Dark. Eso y mucho más lo vamos a conversar mañana a 1 de la tarde, hora de Venezuela. Qué bueno, Omar. Bueno, Omar, se nos agotó el tiempo. Excelente. Te acompañaremos mañana junto a Alfredo. De verdad, gracias. Magnífica iniciativa, felicitaciones. Gracias una vez más al doctor Omar Aria, físico médico. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.